Buenas tardes, profesores. Nosotros somos el equipo conformado por Alejandra Gagiola y su servidora Mauri Cardona, que vamos a presentar la actividad de integración número 5 de la materia de bacteriología médica. A nosotros nos tocó presentar un cartel que corresponde a los temas de diagnóstico de enfermedades febriles poco comunes. Vamos a empezar hablando de las diferentes enfermedades y su agente etiológico, así como vamos a ir mencionando de igual manera los signos y síntomas característicos de cada enfermedad y dónde en qué lugares se dan estas enfermedades principalmente. Vamos a empezar hablando de la fiebre de Sodoku y la fiebre de Haverhill, ya que ambas se conocen como la fiebre por mordedura de rata y son causadas por los mismos agentes etiológicos, que serían Streptobacillus moniliformis y Spirillum minus. En el caso de la fiebre de Haverhill, esta también se puede dar por la ingesta de alimentos y agua contaminados con la orina o con las heces de los reservorios, que en este caso serían las ratas, pero en Estados Unidos esta fiebre principalmente se da por la mordedura de la rata. El agente causal es un bacilo pleomórfico gram negativo y en el caso de Spirillum minus predomina principalmente en Asia y este es un espiral corto gram negativo. Acerca de Spirillum minus se conoce poco debido a que no se ha logrado desarrollar en medios artificiales y todavía no está bien caracterizado. Hablando ya de la distribución geográfica, como ya mencioné, predomina en Estados Unidos, Asia y actualmente se han presentado casos nuevos en África. La transmisión se puede dar por heridas, mordeduras o rasguños, ya que estos microorganismos forman parte de la microbiota normal de la nasofaringe de la rata. También hay casos que son raros y poco comunes y se han dado por aerosoles. El periodo de incubación en humanos va a variar de la fiebre que se esté presentando. Por ejemplo, en la fiebre estreptobacilar, el periodo de incubación va de 2 a 3 semanas, mientras que en la fiebre espirilar es de 14 a 18 días. Hablando ya de los signos y síntomas, en ambos casos los signos y síntomas son muy parecidos, pero por ejemplo, en la fiebre estreptobacilar va a predominar la fiebre, los escalofríos, unas mialgias graves y dolor de articulaciones. Además, se va a presentar un exantema macupapular purpúrico o apetequial en extremidades y este exantema se puede llegar a resolver espontáneamente sin tratamiento. Y en el caso de la fiebre espirilar, también la sintomatología es similar, sin embargo, en la lesión se va a presentar una pápula endurecida y generalmente esta va a estar ulcerada. También vamos a tener recaídas febriles separadas por periodos afebriles y esto puede durar de 1 a 3 meses y el exantema va a ser con unas grandes máculas rojizas y violáceas. También tenemos que en el caso de la fiebre de Haverhill, que es provocada por la ingesta de alimentos contaminados, vamos a tener una faringitis y un vómito pronunciado. Las complicaciones en este caso pueden llegar a ser más graves, ya que se puede presentar endocarditis, neumonía, abscesos metásticos e inclusive anemia. Hablando ahora de la fiebre del arañazo de gato, esta es causada por Bartonella henselae. Y los síntomas característicos son una pápula local y una linfadenitis regional. El reservorio, como su nombre lo indica, es el gato doméstico. Principalmente vamos a encontrar el microorganismo en las crías y aproximadamente el 90% de los pacientes con la enfermedad informó haber estado en contacto con gatos, la mayoría de los cuales se consideraron sanos y debido a esto la ubicación específica del microorganismo en el gato todavía no está clara. Sin embargo, ocurren periodos de bacteremia sintomática en ciclos y debido a esto todavía no se ha podido asociar con qué lugar anatómico se encuentra el microorganismo en el gato. La transmisión de esta enfermedad, como su nombre lo indica, va a ser por el arañazo, sin embargo, también hay casos en los que se da por la mordedura del gato. El periodo de incubación es de 3 a 10 días y después de sufrir la lesión, la mayoría de los pacientes desarrollan una pápula eritematosa con costra en el sitio de la lesión. Dentro de las 2 semanas siguientes se va a detectar una linfadenopatía regional y en un principio los ganglios se van a presentar fibromes y dolorosos a la palpación. Luego se van a transformar en fluctuantes y se pueden drenar con una fístula. Y estos pueden estar acompañados de fiebre, malestar, cefalea y anorexia. En esta fiebre también se pueden presentar síntomas o síndromes inusuales. Uno de ellos es el síndrome de Parinkuhl oculoglandular.
También tenemos en casos más severos unas manifestaciones neurológicas o inclusive enfermedades granulomatosas hepáticas. Ahora vamos a hablar de la fiebre de Oroya, también es conocida como la fiebre de Carrión o como la verruga peruana. Esto es porque fue descrita por primera vez por Daniel Carrión, un peruano que él mismo padeció la enfermedad. En cuanto a la distribución, es endémica de Perú, pero también hay casos en Colombia y en Europa. El agente etiológico de esta enfermedad es Bartonella bacilliformis y los síntomas son muy variados y algunos pacientes pueden ser asintomáticos. En la enfermedad se presentan principalmente dos fases, tenemos la fase aguda y la fase crónica. Ambas fases se van a caracterizar por el tipo de células que afectan. En el caso de la fase aguda vamos a tener una fiebre no sostenida mayor a 39 grados centígrados y nuestro paciente va a presentar palidez, malestar general, hepatomegalia, ictericia, linfadenopatía y esplenomegalia. También puede llegar a presentar anemia hemolítica severa debido a que las células afectadas en la fase aguda son los eritrocitos, ya que el microorganismo se va a encontrar dentro de estos y al romperlos, es cuando va a provocar la anemia. La mortalidad sin tratamiento en la fase aguda va desde el 40 al 90% y esto es solamente si se asocian infecciones oportunistas. Hablando ahora de la fase crónica, esta se va a caracterizar por una fase eruptiva donde va a predominar la proliferación en las células endoteliales y es lo que nos va a dar el nombre de verruga peruana. En este caso va a haber tres tipos de lesiones que son las nodulares, las subdérmicas y las miliares. Los síntomas más comunes en esta etapa de la enfermedad son el sangrado de la verruga, fiebre, malestar, artritis, anorexia, mialgia, palidez, linfadenopatía y hepatoesplenomegalia. Y finalmente vamos a hablar de la fiebre de las trincheras. El agente causal es Bartonella quintana y es una enfermedad que se transmite por piojos y se observó por primera vez en la población militar durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El humano es el único huésped y, como ya mencioné, los reservorios van a ser los piojos. Esta infección se transmite al humano cuando las heces de estos piojos contaminados se extienden en la piel con erosiones o en la conjuntiva, inclusive. Y bueno, esta enfermedad es la única de la que estamos hablando que es endémica de México y también se han dado casos en Polonia y en la ex Unión Soviética. Y en el caso de Estados Unidos, esta enfermedad está reapareciendo en la población indigente. Los síntomas de esta enfermedad se da después de un periodo de incubación de 14 a 30 días. El cuadro de fiebre de las trincheras aparece bruscamente, acompañado de debilidad, mareos, cefalia e inclusive infección de las conjuntivas, y el paciente va a presentar dolores fuertes en la espalda, piernas, y estos van a persistir aproximadamente de 5 a 6 días. Y bueno, estos serían los síntomas de cada enfermedad junto con su distribución geográfica. Y ahora mi compañero Mauri nos va a hablar del diagnóstico de estas enfermedades y el por qué es importante detectarlas. Ok, bueno, referente al diagnóstico tenemos que tomar en cuenta que, como el nombre de la exposición lo indica, son enfermedades febriles poco comunes, de manera tal que no es, pues, valga la redundancia, no es común detectar ese tipo de enfermedades en la población en general. Por lo tanto, el primer punto para el diagnóstico siempre va a ser en estas enfermedades el historial clínico del paciente. Si el paciente ha tenido contacto con los vectores, llámese pulga, llámese mosca, llámese gato, llámese rata, y presenta la sintomatología en las zonas de las lesiones principalmente, bueno, esto debe ser el primer indicio del médico para dónde dirigir el diagnóstico. Ahora, en el caso de las tres especies de Bartonella de las que hablamos, Bartonella quintana, Bartonella bacilliformis y Bartonella hensele, las tres son cultivables en medios ricos como BHI, como agar soya tripticaseína, como agar columba, entre algunos otros, enriquecidos con sangre de carnero al 5%. Es difícil en general que haya las pruebas necesarias en laboratorios pequeños, ya que para la detección de esta enfermedad se recomienda principalmente pruebas serológicas, y debido a que son específicas, muchos hospitales no tienen la batería de pruebas necesarias para detectarlo, y además por PCR, por biología molecular. Esta es un poco más factible. Dentro de las tres especies que mencioné, no es recomendable el cultivo de Bartonella bacilliformis, dado la virulencia de la cepa, que si bien
no hay problemas con el crecimiento, es un riesgo latente para el personal que la trabaja. Siguiendo con la siguiente enfermedad, el siguiente microorganismo, para Streptobacillus moliniformis, se puede hacer realmente de primera instancia una caracterización bioquímica y una prueba de susceptibilidad a antimicrobianos utilizando penicilina, beta-lactámicos diferentes a la penicilina, tetraciclinas, aminoglucósidos, quinonas y macrólidos. Y bueno, utilizando estas dos, el conjunto de estos dos métodos con el historial clínico del paciente, se puede realizar el diagnóstico. Y por último, para Spirillum mencionaba mi compañera que no se ha podido cultivar a la fecha, pero aunque la identificación más clara sería por PCR o serología, de nuevo, debido a la dificultad de estas pruebas en muchos hospitales, el estándar de oro para identificarlo sería la tinción directa con Giemsa o con Bragg, en la cual observaríamos estos bacilos estas espiroquetas, y ya de nuevo sumado a los antecedentes del paciente, podríamos enfocar muy bien el diagnóstico de esta enfermedad. La profilaxis en general se mantiene siguiendo la misma línea para las 5 enfermedades. En general, el control del vector. En el caso de Streptobacillus moliniformes y Spirillum minus, ya mencionaba la compañera Giola, el control de roedores. Ya que se encuentra como parte de la microbiota normal, es necesario mantener sumo cuidado para roedores tanto domésticos como silvestres, de manera tal que en caso de alguna mordedura o una herida causada por un roedor, es necesario realizar una asepsia completa y una desinfección adecuada para evitar la inoculación de este microorganismo. Por último, para Bartonella bacilliformis, que es transmitida por mosquitos del género Lutzomia, es recomendable colocar mallas y realizar fumigaciones periódicas para evitar que se establezca la población del vector. Y en el caso de Bartonella quintana, endémica de México, es necesario realizar una adecuada higiene en las zonas donde se duerme principalmente, ya que es los sitios del hogar donde se pueden encontrar más comúnmente las pulgas, y bueno, realizar una adecuada higiene en general. Por nuestra parte, cabe mencionar que la mayoría de esas enfermedades se pueden curar espontáneamente sin necesidad de un tratamiento, pero hay casos en los que nuestros pacientes se encuentran inmunosuprimidos y es cuando ya recurrimos al tratamiento. Sin embargo, por ejemplo, la fiebre del arañazo de gato se puede curar perfectamente sin tratamiento, solamente aplicando calor en las zonas y una buena limpieza de estas, se puede resolver la enfermedad. Sin embargo, si esta se llega a complicar, como ya mencionó mi compañero Mauri, hay tratamientos con los que se pueden controlar perfectamente. Y sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.